Es abogado, nosotros somos el grupo número 3 que está conformado por Carelis Álava, Angie Ortiz, Lice Ronquillo, Evelyn Vélez y quienes hablan Juliana Valdés. El tema a tratar, la civilización griega. La civilización griega se desarrolló en el extremo del mar Mediterráneo, en los territorios actuales como es Grecia y Turquía, en varias islas como son Chipre, Creta, Rodas y Cilicios en Italia. Esto fue en el año 2100 a.C. Así se comenzó a denominar la civilización minoica. Una de las primeras civilizaciones europeas que se instaló fue en la isla de Creta. Posteriormente los alquenos recorrieron por toda la península hasta alcanzar el sur de Italia y la costa occidental del Asia Menor. Estas dos regiones que conformaban la manga de Grecia, llamada por los griegos los Eleias y los Eliadas, así se los denominó a los helenos. La civilización griega se la destacó por su gran arquitectura y por una gran legada de filósofos como es Sócrates, Platón y Aristóteles, los cuales ellos tuvieron una gran influencia en el Imperio Romano. La civilización griega estaba compuesta por aldeas que fueron evolucionando en polis, las ciudades de estados. Entre las polis lo más importante era que se destacaban los Atenas y los Esparta. Cada uno de ellos tenía su propia legislación, su propia organización externa y su propio sistema democrático de gobierno. Además, varias ciudades de estado tenían como actividad en común los Juegos Paneolíticos, lo cual dieron origen a los Juegos Olímpicos, lo cual que fueron evolucionando hasta la hora de la actualidad. El origen de la civilización griega, la geografía de Grecia de manera significativa en el desarrollo de la civilización, disponían de un escaso recurso natural, aunque tenían acceso a abundante agua de mar, lo cual resultó una importante fuente de riqueza. Un 80% de montañas cubrían la antigua Grecia, se estableció asentamientos permanentes, formaban las polis y vivían principalmente del comercio y la pesca. Entonces, en el norte de la Grecia, en cambio, resultaba propicio para la agricultura, lo cual permitió que aquí se desarrollaran varios pueblos de los helenos. Gracias. Hola, buenas tardes, abogado y compañeros. A continuación les voy a hablar de los tipos de gobierno en la antigua Grecia. En la antigua Grecia no tenían un gobierno específico, unificado, por eso a cada uno les tocó constituir un gobierno independiente, de los cuales les voy a hablar a continuación de 5. El primero es la monarquía. La monarquía era un cargo vitalicio y se transmitía de herencia a herencia. Es decir, había una persona que estaba a cargo, era el monarca, el rey, y fallecía por un otro motivo, entonces los familiares le heredaban y él era el que se hacía cargo. Por eso este gobierno viene a interpretar de gobierno de uno solo, por eso al que está al cargo se le denomina monarca o rey. A continuación tenemos la aristocracia. La aristocracia fue dirigida por Platón y Aristóteles, por tal motivo tiene el nombre aristocracia, ¿cierto? La aristocracia era el tipo de gobierno que hace referencia a los que tienen acceso del poder, es decir, estos de aquí los gobernaban los individuos que tenían poder o alguna clase social alta, los cuales destacaban o se sentían mejores dentro de aquel. En algunos casos la aristocracia también podía estar concentrada a los que tenían el nivel alto intelectual, es decir, eran mejores estudiados, sabían más cosas. Ellos también podían estar a cargo aquí en la aristocracia. A continuación les voy a hablar de la oligarquía. ¿Qué es la oligarquía? En este de aquí no era un solo rey, sino podían estar un grupo de personas, pero el grupo de personas que estaba a cargo de la oligarquía tenía que ser de la misma clase social. Ok, ahora les hablaré de la tiranía. ¿Qué era la tiranía? En este gobierno se veía reflejada la fuerza, es decir, aquí entraban los militares.
Por eso en la tiranía tomaban a cargo a una sola persona que tomaba el poder por la fuerza y por algunos medios inconstitucionales, así derrocando al gobierno precedente y obviamente por contar con el apoyo militar. A continuación les hablaré de la democracia. La palabra griega democracia fue creada por los atenienses para definir un sistema de gobierno de la ciudad, en el cual las decisiones eran tomadas por la asamblea, es decir, por los ciudadanos. Por esta razón la democracia significaba la igualdad ante las decisiones y ante la elección de decisiones. A continuación les hablaré de la religión de la civilización griega. ¿Qué era la religión de la civilización griega? La civilización griega estaba conformada por un rey que se llamaba Zeus. Bueno, él era un rey o un dios, que él era el que estaba a cargo de todo, o sea, la mayoría de las personas creían en Zeus. La religión griega, esta se basaba en una religión politeísta, es decir, se basaba en el culto de múltiples deidades, que incluso estas representaban ideas abstractas como justicia, equidad, ética y sabiduría. Como les dije anterior, estas deidades se regían por un dios, que este era Zeus, que él era padre de los dioses y de los sacerdotes. Los sacerdotes cuidaban los cultos, pero ellos no constituían un clero ni una iglesia. Zeus también gobernaba a los dioses del Olimpo, ya que ellos intervenían en la vida cotidiana de todas las personas. A continuación les voy a hablar de cada uno de los dioses del Olimpo. Tenemos a Atenea, que era la diosa de la paz; Afrodita, diosa del amor; Ares, dios de la guerra; Apolo, dios del arte y del deporte; Dionisio, dios del vino; Hefesto, dios del fuego; Perséfone, diosa del inframundo; y por último a Poseidón, que era el dios del mar. Bueno, les comento que la religión griega no es lo mismo que la mitología griega, ya que en la mitología griega indican los cuentos tradicionales, que a pesar de que se relacionan, tanto en la literatura como en el arte, los dioses fueron representados por cuerpos y personajes humanos, como seres buenos o malos, que tenían hijos que luchaban en batallas y aparecían en cuentos de la mitología griega. Listo, compañeros y abogados, esta fue mi breve reseña de los tipos de gobierno en Grecia y la religión de la civilización griega. Muchas gracias. Medicina griega. Desde la medicina de la civilización griega, la enfermedad era considerada como un castigo divino y la curación era un regalo a los dioses. Esto fue a partir en el siglo V a.C., en el año 1200 a.C., hasta el año 146 a.C. De esa manera también existieron épocas y acontecimientos que marcaron la medicina griega, en el cual fue un gran aporte para la sociedad. El médico intenta curar tomando conciencia las causas y los efectos de la enfermedad y expone un método efectivo para enfrentarse a ella, y ahí surge la medicina empírica. La medicina también se consideraba una mezcla de magia y empirismo, donde se practicaba una medicina religiosa en los entornos santuarios, en los cuales se les prometía a los enfermos una curación distinta por la intervención del dios Asclepio. Los enfermos se dirigían a esos lugares y luego testificaban como mientras ellos dormían, el dios Asclepio se les aparecía en sus sueños y una voz divina los aconsejaba y los curaba. Arte en Grecia. El arte en Grecia comienza en el siglo VII a.C., en el año 146. El arte de la civilización griega ha influenciado incluso a la cultura occidente. Su desarrollo se divide en diferentes periodos, que se diferencian por los materiales y de modos que los manipulan.
En esos comienzos ellos comenzaron a realizar objetos, utensilios, pequeñas esculturas trabajadas, luego manipularon el mármol, posteriormente se destacaron por la evolución de las técnicas con las que trabajaron con ambos materiales. Mitología griega. La mitología griega es un conjunto de mitos y leyendas en el cual los griegos intentaban explicar el origen del mundo y exponer la parte cultura de la antigua Grecia, en los relatos que cual representaban los dioses como Olimpo, héroes, rituales, aspectos de la vida política y social. Pensamiento filosófico en Grecia. Junto con la escultura y la arquitectura, el pensamiento filosófico fue uno de los grandes aportes de la civilización, que consistía en el pensamiento basado en la razón del hombre y el saber del universo. Esta etapa comenzó en el siglo VI a.C. En el año 30 a.C. se dividió en 4 etapas. Primera etapa, periodo cosmológico. Es la etapa donde se basa el pensamiento racional o logos. Es el periodo en donde la ocupación central de los primeros filosóficos era interrogarse de intentar explicar la variedad de cosas que hay en el mundo. Segundo periodo helenístico. Esta etapa se destacó por la preocupación sobre las cuestiones éticas. Tercer periodo antropológico. Esta etapa es donde se destacó los aportes de Sócrates, que se consideraban el conocimiento como algo más que una simple acumulación de información. Y por último, el periodo metodológico, que esta es la etapa de los grandes representantes como Sócrates y Platón. Fueron los pensadores que establecieron mayor tradición de la filosofía de la historia. Buenas tardes, abogado. Mi nombre es Evelyn Vélez y en la presente exposición le voy a hablar acerca de las ciudades o estados denominadas las polis y acerca de la Constitución de Esparta. Bien, las ciudades o estados denominadas las polis. Los primeros griegos se organizaban en clanes familiares. Luego de esto se empezaron a unir y a formar comunidades, a pesar del sistema montañoso que los dividía. Esto les favoreció mucho, ya que empezaron a tener su territorio independiente, empezaron a tener su propio ejército, su propio gobierno. Y a esto, en la antigua Grecia, se le denominaba las polis. Pese a compartir el mismo territorio geográfico, la misma lengua, la misma cultura, las polis tenían una amplia organización política y también un amplio abanico en cuanto al sistema de gobierno. Incluso abarcando desde la tiranía hasta la democracia. Podemos ver estas diferencias al comparar a Esparta y Atenas, dos de las ciudades más importantes de la antigua Grecia. Esparta era gobernada por reyes y sus hombres eran educados para la guerra, por lo tanto debían de ser fuertes y hábiles en el manejo de las armas. Y las mujeres eran también, al igual que los hombres, educadas para la lucha. Tenían derechos y libertad para elegir a sus esposos. Por otra parte, Atenas, los gobernantes eran elegidos por los ciudadanos. Los hombres no eran educados para la guerra, las mujeres no iban a la escuela, solo podían salir si eran acompañadas por algún familiar. Tampoco tenían derechos políticos. Y a pesar de que estas dos ciudades tenían constantemente enfrentamientos, también se unían cuando eran atacadas por enemigos comunes como el Imperio Persa. A lo largo del periodo arcaico, entre los siglos V y VIII a.C., las polis fueron la verdadera unidad política. Con sus instituciones, sus leyes, sus costumbres, se constituyeron como el elemento principal de esa época. En el periodo arcaico ya se perfiló el protagonismo de dos ciudades, las cuales son Atenas y Esparta, con modelos de organización política extremos entre el régimen aristocrático y de la democracia. Constitución de Esparta. La Constitución de Esparta, también conocida como la Gran Retra, es la ley fundamental de los espartanos, atribuida a Licurgo, instituida al finalizar las guerras mesenías a finales del siglo VIII a.C. Esta tiene por objetivo la administración de los ilotas y mesenios recién esclavizados, el establecimiento y reconocimiento de los migrantes dorios como nuevos habitantes de Esparta, y el establecer un estado de carácter comunal y militarista espartano. Orígenes de la Reforma. Tras la conquista de Mesenia en el siglo VIII a.C., la principal preocupación de los dorios, ahora reconocidos como espartanos, era la conformación de la primitiva ciudad-estado
y la amenaza que representaba una rebelión por parte de los mesenios, hechos ilotas. Los pensamientos de Licurgo especializaron la nueva constitución en carácter militar y comunal. Características de la reforma. Varios de los aspectos de la reforma eran, respecto al poder público, la mayor parte de los poderes políticos y administrativos estaban dirigidos por la jerusía, es decir, por hombres mayores de 60 años. Estos tendrían rápida comunicación con el oráculo de Delfos. Esparta no tendría un único rey, sino dos. Ambos participaban en las decisiones internas y tendrían los mismos derechos, y su autoridad solo era revocada por la aristocracia. Los reyes de Esparta recibían una educación igual a los demás espartanos, pero al finalizar sus estudios recibían una instrucción para poder ocupar el cargo o su poder. Respecto a los ciudadanos varones, todo ciudadano espartano nacía para la guerra y debía de vestir una túnica roja y lucir su cabello largo para identificarse como tal. Al nacer, los ancianos examinaban al menor. Si veían que él tenía algún aspecto de debilidad o deforme, lo ejecutaban para no manchar el nombre de Esparta. Los niños eran instruidos desde los 7 años en una comuna, donde los preparaban para las guerras, donde no les daban comida, sino que estos debían de robar para que así demuestren su fortaleza ante las guerras a las que ellos se enfrentaban. La graduación. Cuando cumplía 21 años, el joven ya era considerado como un legítimo ciudadano espartano. A este lo enviaban a las montañas en el occidente de la Lacedemonia, con una lanza y una daga, donde debía regresar con el cadáver de un hilota para de esta manera demostrar su identidad. Tras graduarse, el resto de su vida un espartano formaba una familia y tenía total control de los esclavos. Toda su vida se dedicaría a su función militar. Las mujeres espartanas. Las mujeres espartanas se educaban para poder formar un hogar. Eran educadas para poder educar a la próxima generación de ciudadanos espartanos. A la misma edad que a los hombres, toda mujer espartana ingresaba a la comuna para poder ocuparse de la crianza, y a los 12 años ya podía, de la misma manera que el hombre, formar un hogar y una familia. Los esclavos. Los esclavos eran considerados indignos en la sociedad espartana, y según las leyes de Licurgo, era el máximo ser humano. Un espartano era tan digno que no necesitaba hornear panes, criar ganado, cosechar verduras, ni vasijas, porque esas eran las tareas que harían los hilotas. Buenos días, ingeniero. Yo les voy a hablar sobre el resumen del video Esparta Código de Honor. Ya. En este video nos habla que él se encuentra en el origen de las tribus dorias, que eso surgió en el siglo XII a.C., en la cual ellos invadieron al sur y al norte de Grecia, al mando del rey Lacedomio, el cual ellos pondrían el nombre de ese territorio en base al honor. Lacedomio, o también llamado Lacomia, Lacomia inició un periodo con un gran esplendor, el periodo cultural y artístico, y después de ese ciclo ellos serían bruscamente parados gracias a un gran estallido de las guerras de Mesenia, que eso fue provocado por una gran explosión demográfica que fue experimentada en Esparta, y eso los lleva a la conquista de grandes tierras para así aumentar el crecimiento de una población. Dentro de eso también nos dice que Esparta fue un núcleo religioso con grandes y magníficas cerámicas, en los cuales los griegos admiraban a los espartanos, porque los espartanos tenían una sociedad de honor
en la cual ellos constituían de un élite o un rango, podríamos decir un élite o un rango de miles de hombres, en los cuales ellos eran llamados homonios. ¿Qué quiere decir homonios? Los iguales. Que ellos se constituían por una sociedad de igualdad, con una fortaleza inigualable. Los espartanos se podían identificar muy claramente por su carácter, por su fortaleza y por ser guerreros de honores. Dice que Esparta era uno de los mejores combatientes en el mundo antiguo, porque gracias a sus habilidades él ayudaba a civilizaciones occidentales a enfrentar invasiones masivas, de tal modo que ellos se desarrollaban conceptos de campos, de enfrentamientos para reclutar a nuevos combatientes, ya sea de forma frontal y estratégica. Bueno, esta fue mi presentación. Gracias.